Y a propósito, yo creo que lo ha puesto sobre la mesa. No hacerlo cuando hay un tema político de beneficiar o esto con lo otro, y hacerlo con la clase política. Yo creo que en algún momento la clase política, la clase que dirige el país, la clase empresarial, debe sentarse, como el efecto lo están haciendo con alguna de esas reformas, y plantearlo. Por ejemplo, yo pienso que hay cosas de esa reforma que, independientemente de la constitucional o no, van caminando. Él volvió ayer entre las dos está la de la policía, que eso es fundamental, la de educación, el agua, etcétera, etcétera. Ahora, una sí observación, humildemente al señor presidente de la República, es la que tiene que ver con el aspecto vial. Yo he visto en los últimos, y sobre todo los 27, muchas obras de estas, y me pasa con la de Baní, que se anuncian y se anuncian y se anuncian. Yo creo que anoche el presidente dio un detalle de las obras fundamentales, y anoche él detalló, y hoy ya veo en los medios, el tema de la OPRES está ampliando el metro, el monorriel, que va a ir hasta el aeropuerto, una vía expresa en Santiago, en una serie de situaciones, y anoche él volverlo a presentar, es evidente que estamos en presencia de una transformación o de una ampliación en el aspecto vial, incluyendo algunas vías internas en la capital, como por ejemplo ahí en Herrera, etcétera. Con esto lo que quiero plantear es que evidentemente anoche lo vi asumir un compromiso, porque él puso fechas para terminar algunas de estas en el 22, es decir, el año que viene, y eso está sostenido sobre el tema presupuestario, de manera que yo quiero unir el seguimiento a estas palabras al tema de la reforma y el tema de las construcciones en el área vial, sobre todo, que fue bastante explícito y que tiene una demarcación. Por ejemplo, ahí se volvió a citar las dos vías que une a Puerto Plata con Santiago, no solamente la vía turística, que ya se va a inaugurar este año, según informó, sino la autopista del Ámbar, que tiene como meta, le he visto anunciando en un año. Vamos a ver que tanto esa como lo de Pedernales que se anunció anoche. Yo creo que anoche el presidente Abinader ratificó un tema que podría sí haber una transformación, porque los otros son reformas institucionales. Estos son reformas que generan, en primer lugar, empleo. En segundo lugar, una dinamización de la economía. Y en tercer lugar, es muy pretencioso, porque cuando yo vi el reflejo de las cantidades de obras que ya antes habían citado de manera individual y parcial, anoche fueron resumidas en toda la geografía del país. En un momento ya anunció que hay 12 compañías internacionales ligadas a holdings turísticos que ya están cotizando, que están comenzando en Pedernales. Habló de que ya está abriendo la vía de acceso, lo que se está haciendo. Entonces, si Pedernales, este tema de Santiago y Navarrete, su provincia, Puerto Plata, más lo que se va a hacer entre la movilidad del kilómetro 9 hasta el aeropuerto, yo creo que eso es una verdadera transformación, y aspiro que esto no sean anuncios, sino que se materialicen, porque eso implica una inversión tan cuantiosa que eso tiene que reflejarse en algunos préstamos, en algunas innovaciones de la política de alianza pública-privada, que es algo que creo que debemos seguir dándole seguimiento. Por lo demás, creo que anoche cerró un ciclo de un primer año donde están presentadas las reformas, está esta infraestructura vial, y seguir adelante, porque ciertamente, excepto una variante que hay por ahí que se ha anunciado, que está aquí, algunas muestras, que no es la variante Delta del tema del COVID, ayer, de la positividad de 1 punto y pico, subió un poco la que teníamos ayer. Y es una situación que vamos a estar variando día a día. O sea, el COVID no se ha eliminado por completo, todo lo contrario, es como el morir, vivir, entra y sale. Y ayer, la variante Gamma, que es como se identifica, que la tienen identificada en Brasil, en el laboratorio de Filló hay identificado de unas 400 y pico de muestras
algunas relacionadas con esa variante, y creo que hay que darle seguimiento. Del discurso, lo que yo vi nuevo fue el planteamiento de una reforma constitucional. Lo demás yo lo había oído todo. Casi. Y varias veces. Casi. Pero hay reformas que el presidente no había mencionado antes. Bueno, él habló de una, casi toda la segunda mencionó. restauración. No. Quizá ese término utilizado así. Ya, No, porque la reforma del agua él había hablado de ella Sí. varias veces. En el primer discurso. La eléctrica también. También. La de educación, La de también. educación también. la de la policía. También. No, pero la policía la no, manosea Freddy, todos los es que días. la nueva fue la constitución. La fiscal. La fiscal. Es No, que, ¿te lo escuchas también? ¿cuál? A fiscal. Pero la reforma Sí. fiscal la viene manoseando el ministro de No, Hacienda. por el presidente, a nivel del presidente. Bueno, cuando la primera vez que el ministro de Hacienda, Me puedo entrar por ahí ahora, déjame ver. pero mire, la primera vez que el ministro de Hacienda mencionó la reforma fiscal, el presidente le respondió, le dijo, no es momento de eso, No, pero no estamos en reforma pero ahora, dijo hay que otras prioridades. La- No, pero dijo la más Contraloría. adelante. A la Contraloría, esa yo no la había oído. Yo tampoco, es verdad. Salud, Salud también, seguridad social, también. diablo. Hidrocarburos, laboral, Ay. O si ya eso se ha hablado, porque transformación digital. Desde Leonel se viene hablando. Ah, cara. Ya, me puedo pensar, me puedo cacón a mí. Yo, parecería que es verdad. Anda para el carajo, pero bueno, por la constitucional entonces. Sí. Pero no, por el planteamiento en el sentido general de que el presidente invite a la comunidad política. a la comunidad política, Sí, de sí. poner los discursos de diferencia. Eso es interesante. A pesar de valorar las diferencias políticas para la parte de el aporte de la democracia, de ponerla durante un tiempo para discutir con tranquilidad, eso es nuevo. Eso es nuevo y ahí le da a él comodidad para la gobernanza. ¿Verdad Porque, que sí? porque quiere poner a la oposición a que se entretenga con la reforma. Pero don Freddy, venga acá. No, Freddy. El presidente llama al liderazgo a trabajar para transformar el país. Le dijo al liderazgo político, hey, te voy a mandar una carta para que no diga que fue un discurso. Vamos a sentarnos para cambiar el país, para que no digan que lo está haciendo solo, porque él tiene mayoría en el Congreso. No, perdón, Freddy. Pero no tiene para razón. hacer ninguna de esas reformas. No, porque no, las 12 no se van a hacer No, de, no, de no, un él tiro. no tiene votos en el Congreso para hacer una. Tiene porque- yo no estoy Yo lo diciendo sé, que pero lo va a tiene que hacer. convencer No, no, no. a Danilo y a Leonel Lo que juntos. pasa es, para la constitucional sí, pero hay reformas, por ejemplo, que la mayoría de ellas que requerirían, si se van al Congreso, son leyes orgánicas. Tienen 2/3 partes de la votación. Mencionó la- PRM no tiene 2/3 partes de los votos. Mencionó la presa de Montegrande también, se mencionó, había Montegrande pasado. también, Sí. La presa de Montegrande. Esa tenemos tiempo oyéndola. No sé. Que de hecho no tengo mucha fe. ha estado muy detenida en este gobierno. Los mayores avances fueron el pasado reciente. Debo No sé. decir que de Montegrande anunció en el discurso de anoche que se termina el año que viene. Que la entrega. Estaba para este año. Ojalá que... Pero El 22 que la entrega. Exacto.